Santiago sintió como el cristal se resbalaba de sus dedos antes de escuchar el estruendo. El sonido de la copa de champán destrozándose contra el mármol del labie resonó en sus oídos como un disparo. Pero él no podía moverse, no podía respirar, no podía apartar la mirada de la mujer que acababa de descender de ese Mercedes negro. Era imposible, absolutamente imposible. Valeria.pir no la Valeria que él recordaba. No la mujer de jeans desgastados y sonrisa cansada que solía esperarlo en ese apartamento diminuto. No la chica de manos temblorosas que le suplicó que no la dejara sola. Esta mujer era una desconocida vestida con un traje Armani que probablemente costaba más que el alquiler de 3 meses en aquel lugar olvidado donde la había abandonado su asistente. Un hombre joven con una tablet bajo el brazo le sostenía la puerta. Valeria caminaba con una seguridad que cortaba el aire. Cada paso resonaba con autoridad, su cabello, antes largo y descuidado, ahora caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Llevaba gafas de diseñador, un maletín de cuero italiano, y esa expresión en su rostro era lo que más lo aterraba, frialdad absoluta. Señor Mendoza, ¿se encuentra bien? La voz de su gerente lo sacó del trance. Santiago parpadeó. Bajó la vista hacia el charco de champán y cristales, rotos a sus pies. Los empleados ya se apresuraban a limpiar el desastre, y yo, sí, perdón, estoy bien, pero no lo estaba. Nada estaba bien. Habían pasado 7 años. 7 años desde aquella noche en la que metió 3.000 euros en un sobre, escribió una nota cobarde y cerró la puerta de esa vida para siempre. 7 años en los que construyó su imperio de hoteles, se casó con Carla, se divorció de Carla y aprendió a enterrar la culpa tan profundo que casi podía fingir que no existía, casi. Ahora ella estaba aquí, en su hotel, no como una empleada, no como una visitante casual, según el correo que había recibido esa mañana. Valeria Cortés era la directora principal del fondo de inversión que había aceptado revisar su solicitud de rescate financiero. La misma solicitud desesperada que Santiago había enviado después de que su socio, Julián, huyera del país con casi 5 millones de euros de las cuentas de la empresa. Santiago había estado a punto de cancelar la reunión cuando leyó su nombre, pero cancelar significaba perder su última oportunidad. Los bancos ya le habían cerrado las puertas. Sus 3 hoteles, ese imperio que había construido con tanto sacrificio. Todo estaba a punto de derrumbarse, aunque si era honesto consigo mismo. No todo había sido su sacrificio. La reunión estaba programada para las 4 de la tarde. Santiago llegó a la sala de conferencias con 15 minutos de anticipación, algo que nunca hacía. Se sentó en la cabecera de la mesa, intentando recuperar algo de control. Sus manos temblaban mientras revisaba por 10ª vez los documentos financieros, números rojos, deudas, plazos vencidos. Su abogado le había advertido que esta reunión era su última carta. Cuando la puerta se abrió, Santiago se puso de pie. Automáticamente, Valeria entró primero, seguida de su asistente y un hombre mayor con un portafolio. Ella ni siquiera lo miró a los ojos. Simplemente se sentó frente a él, cruzó las piernas y abrió su propia carpeta con movimientos precisos, casi mecánicos. Buenos días, señor Mendoza. Su voz era profesional, educada, vacía de cualquier emoción, como si estuviera hablando con un extraño, como si no hubieran compartido 2 años de sueños, madrugadas planeando el futuro y una promesa de construir algo juntos. Valeria, señorita Cortés, por favor, lo interrumpió sin levantar la vista de los papeles. Prefiero mantener esta reunión en términos profesionales. Santiago sintió el golpe como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Su asistente, Marcos, le lanzó una mirada de advertencia. Respira, concéntrate. Esto es negocios. Pero no era solo negocios, y ambos lo sabían. La siguiente hora fue una tortura meticulosa. Valeria revisó cada cifra, cada error, cada decisión financiera desastrosa que Santiago había tomado en los últimos 2 años. Su tono era neutral. Pero cada pregunta era un bisturí que abría viejas heridas. Ella conocía su negocio mejor de lo que él mismo lo conocía. Por supuesto que sí. Ella había sido quien diseñó el plan original, el primer hotel, el que había sido el inicio de todo. Había nacido de la mente de Valeria. Ella había tomado el pequeño restaurante en
Quiebra de la familia de Santiago y había visto el potencial. Ella había trabajado en el plan de negocios durante meses, usando sus conocimientos de contabilidad y finanzas para convertir un sueño imposible en algo tangible. Ella había puesto sus propios ahorros, 15,000 euros que tenía guardados, para su maestría. Su nombre nunca apareció en ningún documento. El banco requería un aval masculino. Mauricio, el padre de Carla, se había asegurado de eso. Según nuestro análisis, dijo Valeria, cerrando su carpeta con un sonido seco. Su empresa está en una situación crítica. La malversación de fondos por parte de su ex socio dejó un agujero de 4,8 millones de euros. Sus propiedades tienen hipotecas vencidas y su reputación en el sector ha sido dañada. Santiago tragó saliva. Lo sé, por eso estoy aquí. Necesito capital para reestructurar para lo que necesita, señor Mendoza. Es alguien que salve lo que queda de su empresa antes de que colapse completamente. Valeria finalmente lo miró a los ojos, y en esa mirada, Santiago vio algo peor que el odio, vio indiferencia. Mi fondo puede hacer eso, pero nuestras condiciones no son negociables. Deslizó un documento a través de la mesa. Santiago lo tomó con manos temblorosas. 70% de participación accionaria, control total de las operaciones. Santiago trabajaría como gerente general, bajo la supervisión directa de Valeria, por 2 años, salario fijo, sin poder de decisión. Era una humillación completa, pero era supervivencia. Tiene 48 horas para decidir, dijo Valeria, poniéndose de pie. Le sugiero que lo discuta con su abogado. Su dio la vuelta para salir. Santiago se puso de pie tan rápido que su silla casi se volcó. Valeria, por favor, solo, ¿podemos hablar? Como personas, solo 5 minutos. Ella se detuvo en la puerta. Por un momento, Santiago pensó que había alcanzado algo en ella. Pero cuando Valeria se giró, su expresión era de piedra. No tenemos nada de qué hablar, señor Mendoza. Pero entonces, casi como una ocurrencia tardía, Valeria metió la mano en su maletín y sacó una fotografía. La dejó caer sobre la mesa frente a Santiago. Era una niña, tal vez 6 años. Cabello oscuro recogido en 2 coletas, sonrisa enorme con un diente faltante, y esos ojos, Dios, esos eran sus ojos. Su nombre es Luna, dijo Valeria con una voz que finalmente traicionaba algo de emoción. A veces pregunta por su padre, a veces. La puerta se cerró. Santiago se quedó solo en esa sala de conferencias, sosteniendo la fotografía con manos que ya no podían dejar de temblar. La niña lo miraba desde el papel con una inocencia que él no merecía. Luna tenía una hija de 6 años que había crecido sin él, una hija a la que había abandonado antes de que siquiera naciera. Las lágrimas llegaron sin permiso, calientes y vergonzosas. Santiago se dejó caer en la silla, aferrando esa fotografía como si fuera lo único real en el mundo, porque tal vez lo era. Tal vez todo lo demás, los hoteles, el éxito, la reputación, había sido siempre una mentira que él se había contado para no enfrentar lo que realmente había hecho esa noche. Santiago no pudo dormir. Se quedó sentado en su oficina privada del hotel, rodeado de silencio y oscuridad. Frente a él, sobre el escritorio, estaba el cajón que había mantenido cerrado con llave durante 7 años. El cajón que contenía todo lo que había intentado olvidar. Con manos temblorosas, sacó la llave de su bolsillo, la giró. El cajón se abrió con un clic suave. Adentro estaba todo. La prueba de embarazo que Valeria le había mostrado aquella noche, con sus 2 líneas rosadas aún visibles, un anillo barato de compromiso que había comprado en un momento de valentía y nunca tuvo el coraje de entregar, y una carta que había escrito hace años en un momento de debilidad, y nunca había enviado. Santiago la desdobló con cuidado. Su propia letra, temblorosa y manchada en algunas partes, le devolvió la mirada. Valeria, no sé si algún día tendrás el coraje de leer esto. Cerró los ojos. El peso de 7 años de cobardía cayó sobre él como una losa, y en la oscuridad de su oficina, Santiago Mendoza, el exitoso empresario hotelero, lloró por todo lo que había destruido. 9 años atrás, Santiago era un hombre completamente diferente, o tal vez era el mismo hombre. Solo que aún no lo sabía. Tenía 26 años cuando entró por primera vez al centro comunitario del barrio de Vallecas.
Las paredes estaban pintadas de un amarillo desgastado y el olor a café barato llenaba el pasillo estrecho. Llevaba bajo el brazo una carpeta llena de facturas sin pagar y un nudo en el estómago que no lo dejaba dormir desde hacía meses. El pequeño restaurante que su padre le había dejado se estaba hundiendo. No era culpa de Santiago, no del todo. Su padre había sido un hombre generoso hasta el final, demasiado generoso. Había firmado como aval para préstamos de amigos que nunca pagaron. Había donado comida a comedores sociales cuando apenas tenía para pagar a sus proveedores. Cuando murió, dejó un legado de bondad y una montaña de deudas que amenazaban con tragarse todo. Santiago había intentado salvarlo solo. Trabajaba 18 horas al día, despidió al único empleado que tenía. Dejó de pagar su propio alquiler para mantener el negocio a flote. Pero no era suficiente, nunca era suficiente. Entonces vio el cartel clases gratuitas de contabilidad para emprendedores, martes y jueves, las 7 p.m., fue por desesperación, no por esperanza. La profesora era una mujer joven, tal vez de su edad, con el cabello recogido en una coleta práctica y unos ojos que parecían ver directamente a través de las mentiras que uno se contaba a sí mismo. Se llamaba Valeria esa primera noche, mientras los demás alumnos tomaban notas sobre balances y flujos de caja. Santiago se quedó mirando sus propios números hasta que las cifras se volvieron borrosas. Sintió que las lágrimas amenazaban con salir y apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Al final de la clase, cuando todos se habían ido, Valeria se acercó a su mesa. ¿Puedo ver?, preguntó, señalando sus papeles. Santiago dudó, pero algo en su voz, una amabilidad sin lastimar, lo hizo asentir. Valeria se sentó a su lado y estudió los números en silencio durante varios minutos. Luego suspiró suavemente. Esto tiene solución, dijo. No será fácil, pero tiene solución. Santiago levantó la mirada, incrédulo. ¿Cómo puedes saberlo? Ni siquiera sabes. Sé leer números, interrumpió ella con una pequeña sonrisa, y estos números me dicen que tienes un problema de flujo, no de viabilidad. El restaurante funciona. Solo necesita tiempo y una reestructuración inteligente. Fue el comienzo de todo durante las siguientes semanas. Valeria se quedaba después de clase para ayudarlo. Le enseñó a negociar con los acreedores, a priorizar pagos, a construir un plan realista. No le cobraba nada y cuando Santiago intentaba invitarla a cenar como agradecimiento, ella reía y decía, mejor guarda ese dinero para pagar facturas. Pero una noche aceptó un café, y luego otro, y luego comenzaron a verse fuera de las clases. En pequeñas cafeterías donde el café era terrible pero las conversaciones duraban horas, Santiago descubrió que Valeria trabajaba 2 empleos, uno como auxiliar contable en una firma pequeña durante el día y otro haciendo turnos nocturnos en un supermercado los fines de semana. Estaba ahorrando para un máster en finanzas internacionales. Un sueño que había perseguido desde que era niña en un pueblo pequeño donde nadie creía que las mujeres debían estudiar más allá de la secundaria. Mis padres no me hablan. Desde que me vine a Madrid, le confesó una noche, mirando su taza de café como si contuviera secretos. Dijeron que estaba abandonando a la familia, que me creía mejor que ellos. Tal vez tenían razón. Tal vez soy egoísta por querer algo diferente. Santiago tomó su mano por primera vez. No eres egoísta, eres valiente. Valeria lo miró con esos ojos que lo veían todo y sonrió con una tristeza que le partió el corazón. A veces es difícil saber la diferencia. Se enamoraron lentamente y luego de golpe, como sucede cuando dos personas solitarias se encuentran y descubren que encajan en los lugares rotos. Durante 2 años construyeron algo juntos. Valeria seguía ayudando a Santiago con el restaurante, trabajando en sus números durante las noches, encontrando soluciones creativas para cada crisis. Y hubo muchas crisis. Fue Valeria quien tuvo la idea que lo cambió todo. Una tarde, mientras revisaban el espacio del restaurante, un local hermoso en una calle lateral cerca de la Gran Vía, ella se detuvo en medio del comedor y giró lentamente, observando. ¿Cuántas mesas tienes aquí?, preguntó. 20, respondió Santiago. ¿Por qué? Arriba hay 3 habitaciones que tu padre usaba para almacenaje, ¿verdad? Sí. Pero Valeria se volvió hacia él con los ojos brillantes de emoción. Santiago, ¿qué tal si convertimos esto en un hotel boutique? Pequeño, íntimo,
Podríamos mantener el restaurante para los huéspedes y el público local. Hay demanda para este tipo de lugares en esta zona. Y la competencia es mínima. La idea era brillante, aterradora pero brillante. Durante los siguientes 6 meses, Valeria construyó el plan de negocios completo. Pasó noches enteras investigando, proyectando números, diseñando estrategias. Santiago la miraba trabajar con una mezcla de admiración y culpa. Ella estaba posponiendo su propio sueño, el máster, su carrera, para ayudarlo a construir el suyo. Cuando esto funcione, será tu turno, le prometió una noche, besando su frente mientras ella se quedaba dormida sobre la laptop, agotada. Es también mi sueño, murmuró ella, medio dormida, construir algo contigo, para conseguir el préstamo inicial. Necesitaban capital. Santiago tenía 0 ahorros. Valeria tenía 15.000 euros, cada céntimo que había ahorrado en 5 años de trabajo incansable. El dinero de su máster. No puedo aceptar esto, dijo Santiago cuando ella puso el extracto bancario frente a él. No estás aceptando nada, respondió Valeria con firmeza. Estoy invirtiendo en nosotros. Fueron al banco juntos. El oficial de préstamos revisó el plan de negocios durante casi una hora, asintiendo impresionado. Pero cuando llegó el momento de firmar, miró a Valeria y dijo: necesitamos un cotitular masculino para el préstamo de esta magnitud. Valeria se quedó helada. Pero el plan de negocios es mío. El capital inicial es mío. El hombre sonrió con condescendencia. Entiendo, señorita, pero son las políticas del banco. El señor Ruiz puede firmar. Y usted será registrada como colaboradora. Santiago vio como algo se rompía en los ojos de Valeria. Debería haber peleado. Debería haber exigido que su nombre estuviera en los documentos. Debería haber defendido a la mujer que había sacrificado todo por él, pero tenía miedo de perder la oportunidad. Así que firmó. Valeria nunca dijo nada. Pero algo cambió ese día. El proyecto comenzó a tomar forma. Santiago trabajaba en las renovaciones y Valeria manejaba todo lo demás, pero a medida que el negocio crecía, Santiago empezó a moverse en círculos diferentes, reuniones con inversores potenciales, eventos de la industria hotelera. Fue en uno de esos eventos donde conoció a Carla. Ella era todo lo que Valeria no era: sofisticada, conectada, hija de un magnate de inversiones hoteleras, y estaba interesada en Santiago de una manera que lo hacía sentir importante, exitoso, como alguien que importaba. Carla y su padre, Mauricio, vieron el potencial en el pequeño proyecto de Santiago. Mauricio especialmente le hablaba de expansión, de cadenas hoteleras, de un futuro que brillaba como oro. Tienes talento, muchacho, le decía Mauricio, palmeando su espalda. Podrías llegar muy lejos con el respaldo correcto. Santiago empezó a llegar tarde a casa. Las conversaciones con Valeria se volvieron más breves, más tensas. Ella estaba cansada del trabajo y del embarazo que aún no sabía que venía. Él estaba distraído por sueños que crecían más allá de lo que habían planeado juntos, y entonces Valeria se enteró de que estaba embarazada. Cuando se lo dijo, Santiago sintió que el mundo se detenía, no de alegría, sino de terror puro. Un bebé, una familia, responsabilidad permanente. Justo cuando su futuro finalmente parecía abrirse, vio su vida entera cambiar de curso en un segundo, y tuvo miedo. No dijo nada esa noche. Solo abrazó a Valeria mientras ella lloraba de felicidad contra su pecho. Y él se preguntaba cómo podía sentirse tan atrapado por algo que debería haberlo hecho sentir completo. Los días siguientes fueron una niebla. Mauricio le presentó proyecciones de expansión que requerían capital serio. Carla empezó a invitarlo a cenas familiares donde hablaban de su futuro como si Valeria no existiera. Y luego vino la conversación que lo cambió todo. Mauricio lo llamó a su oficina y cerró la puerta. Santiago, me caes bien. Veo algo especial en ti, pero necesito ser honesto. Hizo una pausa. Mi inversión viene con expectativas sobre tu imagen, tu presentación, tu situación personal. Santiago sintió el suelo moverse bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que un joven empresario con una novia embarazada del barrio obrero no es la historia que vendemos a los inversores de alto nivel. Carla, por otro lado, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Santiago salió de esa oficina y caminó durante horas por las calles de Madrid. Cuando finalmente regresó al pequeño apartamento que compartí
Con Valeria, ella estaba dormida, en el sofá, con una mano protectora sobre su vientre un plano. La miró durante mucho tiempo, y se odió a sí mismo por lo que ya había decidido. 3 días después, Santiago llegó a casa con los ojos rojos. No puedo hacer esto, susurró. Valeria supo inmediatamente a qué se refería, y su mundo, construido con tanto cuidado durante 2 años, comenzó a derrumbarse. Valeria nunca olvidaría la fecha, 23 de marzo, el día en que dejó de existir como la persona que había sido. Santiago se había ido hacía 3 días, dejando solo un sobre con 3.000 euros y una nota de 2 líneas que ella había leído tantas veces que las palabras ya no tenían significado. Había bloqueado su número. Simplemente desapareció. Valeria se quedó sentada en el sofá del apartamento que ya no podía pagar, con una mano sobre su vientre de 3 meses. Tratando de entender cómo había llegado hasta allí, había invertido sus ahorros, su tiempo, su fe, su futuro completo en un hombre que la había borrado de su vida como se borra un error de un papel. El propietario del apartamento le dio 2 semanas, llamó a sus padres. Fue un error, su madre contestó, con esa voz fría que Valeria conocía tan bien. ¿De ahora si nos llamas? ¿Cuando te has metido en problemas? Mamá, estoy embarazada y ese es tu problema, Valeria. Tú elegiste esa vida. Tú elegiste abandonar a tu familia por tus sueños de grandeza. No vengas llorando ahora. La llamada terminó. Valeria se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo como el último hilo que la conectaba a algo parecido, a una red de seguridad, se cortaba. Estaba completamente sola. Los siguientes días fueron una pesadilla burocrática. Intentó acceder al negocio del hotel, pero su nombre no estaba en ningún documento legal. Los 15.000 euros que había aportado no existían oficialmente. El banco no tenía registro de su contribución. Para el mundo legal, ella era una exnovia que reclamaba cosas que no podía probar. El abogado que consultó con parte del dinero que Santiago había dejado fue directo, sin documentos firmados, sin transferencias bancarias rastreables a su nombre. No tiene caso. Lo siento, perdió el apartamento. Sus pocas pertenencias terminaron en 2 maletas. Durante 3 noches durmió en su coche, un Seat Ibiza del 98 que consumía más aceite que gasolina. Lloraba hasta quedarse dormida con las manos sobre su vientre, susurrándole promesas al bebé que crecía dentro de ella. Te prometo que vamos a estar bien, te prometo que voy a encontrar la manera, pero no sabía cómo. Finalmente, una trabajadora social la dirigió a un refugio para mujeres en situación vulnerable. Era un edificio gris en las afueras, lleno de otras mujeres con ojos vacíos y historias rotas. Valeria compartía habitación con 3 mujeres más. Por las noches podía escuchar los sollozos silenciosos de las demás, cada una lidiando con sus propios infiernos privados. Consiguió trabajo limpiando oficinas en el turno de noche, 6 euros la hora, bajo la mesa, sin contrato. El supervisor era un hombre que la miraba de una forma que la hacía sentir sucia, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, con su vientre creciendo cada semana. Fregaba pisos con olor a químicos que le revolvían el estómago, vaciaba basureros, limpiaba baños, y con cada movimiento sentía como la mujer brillante que había sido, la que soñaba con másteres y carreras internacionales, se desvanecía. Como humo. Luna nació un martes lluvioso de noviembre. Valeria estaba sola en la sala de parto, excepto por una enfermera amable llamada Rosa que le sostuvo la mano durante las horas de trabajo de parto. Eres muy fuerte, le decía Rosa, limpiando el sudor de su frente. Ya casi, cariño, ya casi. Cuando finalmente escuchó el llanto de su hija, algo dentro de Valeria se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Rosa colocó a la bebé sobre su pecho, y Valeria miró esos ojos diminutos que la observaban con total confianza. Hola, Luna susurró, con lágrimas cayendo sobre las mejillas de ambas. Soy tu mamá, y te juro que voy a darte todo lo que yo nunca tuve. Pero la realidad de ser madre soltera sin recursos fue más brutal de lo que había imaginado. Volvió al trabajo de limpieza 3 semanas después del parto, con Luna atada a su pecho en un fular. La bebé dormía mientras Valeria fregaba pisos, meciéndose suavemente con cada movimiento. Cuando Luna lloraba de hambre, Valeria se escondía en los baños para amamantarla.
sentada en el suelo frío de azulejo, cantándole canciones de cuna en voz baja. Había días en que Valeria solo comía una vez para ahorrar dinero, días en que caminaba 2 horas bajo la lluvia porque no tenía para el autobús, días en que miraba a otras madres con sus carriolas caras y sus bebés bien vestidos. Y sentía una vergüenza tan profunda que le cortaba la respiración, pero nunca se rindió. Cuando Luna tenía 8 meses, Valeria recibió una llamada que cambiaría todo. Era el profesor García, su antiguo mentor de la universidad, el que había visto algo especial en ella años atrás. Valeria, he estado tratando de localizarte durante meses. Tengo una propuesta. Su firma de consultoría necesitaba una analista junior. El salario no era mucho, pero era legal, con contrato, con prestaciones. El profesor García había pensado en ella inmediatamente. Eras la mejor estudiante que he tenido en 30 años de enseñanza, le dijo. Sé lo que te pasó. Sé que has tenido tiempos difíciles, pero el talento no desaparece, Valeria. Solo necesita una oportunidad. Valeria colgó el teléfono y lloró durante 1 hora. Lloró por el alivio, por la esperanza, por todos los meses de desesperación que finalmente parecían tener un final. Aceptó el trabajo al día siguiente. Empezó siendo la primera en llegar y la última en irse. Estudiaba mientras Luna dormía, leyendo manuales de finanzas corporativas en su teléfono durante los viajes en metro. Tomaba notas en servilletas cuando no tenía papel. Su cerebro, dormido durante meses de pura supervivencia, comenzó a despertar de nuevo y descubrió algo. Tenía un don. Podía ver patrones en los números que otros no veían. Podía mirar el balance de una empresa y saber exactamente dónde estaba el problema, dónde se escondían las ineficiencias, qué había que cortar y qué había que salvar. Tenía la capacidad de ser brutalmente honesta sobre lo que funcionaba y lo que no, sin el ego que nublaba el juicio de tantos consultores masculinos. En 1 año fue promovida a analista senior. En 2 años dirigía su propio equipo. En 3 años los clientes pedían trabajar específicamente con ella. Su reputación creció. La mujer que salva empresas, la llamaban. Fría como el hielo, brillante como un diamante. Los ejecutivos de grandes corporaciones la temían y la respetaban a partes iguales. Cuando Valeria entraba a una sala de juntas, la gente prestaba atención, pero nadie sabía quién había sido antes. Nadie sabía que cada empresa que salvaba era una victoria contra el hombre que le había enseñado lo que era ser descartada. Cada éxito era una prueba de que había valido la pena creer en ella. Se mudó a un apartamento pequeño pero digno. Luna tenía su propia habitación, pintada de amarillo suave. Había libros en los estantes y comida en la nevera. Por las mañanas, Valeria peinaba el cabello de Luna y le preparaba el desayuno. Y pensaba, lo logramos, estamos bien, pero había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ya no recordaba cómo se sentía estar abierta. En el trabajo la llamaban la reina de hielo. No salía con nadie, no confiaba en nadie, solo existía en ella. Luna y el trabajo. Luna preguntaba por su padre a veces. ¿Por qué no tengo papá como los otros niños? Valeria había preparado una respuesta cuidadosa. Tu papá tuvo que irse cuando eras muy pequeña. A veces los adultos no están listos para ser padres, pero eso no tiene nada que ver contigo, mi amor. Tú eres perfecta. Luna aceptaba esto con la sabiduría simple de los niños. Pero Valeria veía cómo su hija observaba a otras familias en el parque, como su mirada se detenía en los padres que jugaban con sus hijos. Pasaron 5 años así. Valeria construyó su carrera con una determinación feroz. Ahorró cada euro que pudo y lentamente comenzó a planear su propio fondo de inversión. Entonces, hace 2 años, su firma fue contratada para auditar una cadena hotelera en Barcelona. Valeria estaba revisando los documentos de propiedad cuando vio el nombre Santiago Ruiz. Su mano se congeló sobre el papel. Su corazón se detuvo por un segundo completo. Después de todos esos años, ahí estaba. No era un fantasma del pasado. Era real, tangible, con un negocio que podía tocar esa noche. Valeria no durmió. Investigó todo sobre él, su matrimonio con Carla, la hija de Mauricio, su divorcio 3 años después cuando ella lo encontró con otra mujer,
la expansión de su cadena hotelera construida con el dinero de su ex suegro. Y ahora, su crisis, un socio que había robado millones, dejándolo al borde de la bancarrota. Valeria se quedó mirando la pantalla de su laptop hasta que amaneció, y lentamente, muy lentamente, comenzó a formar un plan. No era solo venganza, aunque no podía negar que eso era parte de ello, era justicia. Era demostrarle que la mujer que había descartado valía más de lo que él jamás podría imaginar. Era hacerle ver exactamente lo que había perdido. Pasó 2 años construyendo su propio fondo de inversión, 2 años siendo implacable, estratégica, paciente, y cuando finalmente estuvo lista, cuando tuvo el poder y los recursos, buscó activamente la oportunidad de comprar la deuda de los hoteles de Santiago. El día que lo logró, Valeria se quedó en su oficina vacía, mirando los documentos firmados. Tenía en sus manos el futuro del hombre que había destruido el suyo, y por primera vez en años. No supo si lo que sentía era triunfo o tristeza, solo sabía que había llegado el momento de que Santiago supiera que ella había regresado, y que esta vez ella tenía todo el poder. Santiago llevaba 36 horas sin dormir cuando el paquete llegó a su oficina. Había pasado cada minuto desde el encuentro con Valeria intentando entender cómo había llegado a este punto, cómo la mujer que una vez lo amó ahora lo miraba con una frialdad que le helaba la sangre, como su hija existía en el mundo sin que él fuera parte de su vida. El sobre era simple, Manila, sin remitente. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. Pensé que deberías saber quién eres realmente, con manos temblorosas. Santiago insertó la memoria en su laptop, un solo archivo de audio. Fecha, 7 años atrás, 2 meses después de que abandonara a Valeria. Presionó play. La voz de Mauricio llenó la habitación, clara y autoritaria. Y luego, su propia voz. Santiago escuchó con horror creciente mientras su yo del pasado decía cosas que le revolvieron el estómago. Valeria nunca fue adecuada para este nivel. Viene de la nada. ¿Entiendes? No tiene la clase, la educación. El bebé probablemente ni siquiera es mío. Ella sabía que yo estaba construyendo algo grande. Es conveniente, ¿no crees? Hice lo correcto al salir de ahí. Un hombre tiene que pensar en su futuro. No puede dejar que una mujer desesperada lo arrastre hacia abajo. Santiago detuvo el audio y corrió al baño. Vomitó hasta que no quedó nada en su estómago. Apoyándose contra la pared fría mientras las palabras resonaban en su cabeza, ¿había dicho eso? ¿Realmente había sido tan cruel, tan despreciable? No recordaba esa conversación específica. Había tenido tantas con Mauricio en aquellos días, todas borrosas por la culpa y el alcohol que usaba para adormecer su conciencia, pero escuchar esas palabras con su propia voz era insoportable. Si Valeria había escuchado esto, no era de extrañar que lo odiara, no era de extrañar que hubiera construido su vida entera alrededor de demostrarse a sí misma y a él que valía más que esas palabras venenosas. Santiago pasó el resto de la noche en su oficina, escuchando el audio una y otra vez, odiándose más con cada repetición, pero algo no encajaba. Había frases que sonaban extrañas, pausas que no eran naturales. El ritmo de su propia voz era incorrecto. A las 5 de la mañana llamó a un contacto que había conocido años atrás, un ingeniero de sonido que trabajaba en la industria del cine. Necesito que analices esto. ¿Urgente? ¿Santiago? Son las 5 de la mañana, tío, por favor. Algo en su voz hizo que su amigo aceptara. 2 horas después, Santiago estaba sentado en un pequeño estudio de grabación en Lavapiés, observando las formas de onda del audio en una pantalla grande. El ingeniero, un hombre llamado Marcos con rastas grises y cara de no haber dormido bien, señalaba diferentes partes del espectrograma. Mira aquí y especialmente aquí, decía Marcos, ampliando secciones del audio. Las frecuencias no son consistentes, hay cortes sutiles, microajustes en el tono. Esto es un deepfake, tío, y bastante sofisticado. Tengo que admitir, alguien usó grabaciones reales de tu voz, probablemente de llamadas telefónicas o reuniones, y las manipuló para crear un guión específico. Santiago sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Estás seguro? 100%. Mira la marca de tiempo del archivo. Fue creado hace 2 años. No hace 7.
Alguien fabricó esto recientemente y le puso una fecha antigua. Santiago se quedó mirando la pantalla, procesando la información. Alguien había creado esta grabación falsa. Alguien quería que Valeria lo odiara lo suficiente como para destruirlo. Y solo había una persona con motivo suficiente. Mauricio vivía ahora en un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca, financiado por los restos de su imperio hotelero y una pensión generosa. Cuando abrió la puerta y vio a Santiago, su sonrisa fue de satisfacción pura. Santiago, ¡qué sorpresa! ¿Fuiste tú? Santiago no tenía energía para preámbulos. Creaste esa grabación falsa, Mauricio, ¿no? Negó nada. De hecho, pareció complacido de que Santiago lo hubiera descubierto. Entra. No hay razón para que los vecinos escuchen esto. El apartamento era exactamente lo que Santiago esperaba, muebles caros con mal gusto. Fotos de Mauricio con personas importantes, un bar bien surtido. Mauricio se sirvió un whisky sin hacer nada. Santiago. Sí, fui yo, dijo finalmente. Como si estuviera discutiendo el clima, contraté a un experto en tecnología de audio hace 2 años. Me costó una fortuna, pero valió cada euro. ¿Por qué? Mauricio se volvió hacia él y por primera vez Santiago vio la amargura real en sus ojos. ¿Por qué? ¿Me lo preguntas en serio? Tú humillaste a mi hija. Santiago, la engañaste durante meses antes de que ella finalmente tuviera las agallas de dejarte. Destruiste su autoestima, su confianza. Carla tardó años en recuperarse de lo que le hiciste, Mauricio. Yo no he terminado. Su voz se volvió más dura y luego te atreviste a seguir usando mi dinero, mis contactos, mi nombre para construir tu pequeño imperio, como si no me debieras todo lo que eres. Santiago sintió la culpa mezclarse con la rabia, así que decidiste usar a Valeria como tu arma. No la usé, simplemente le mostré quién eras realmente, o al menos quién ella necesitaba creer que eras. Mauricio tomó un sorbo de su whisky. Investigué un poco sobre tu exnovia. Cuando descubrí que había construido un fondo de inversión exitoso que tenía los recursos para destruirte, bueno, solo necesitaba el empujón correcto. Le envié el audio de forma anónima con una nota. Encontré esto en archivos antiguos. Pensé que deberías saber lo que Santiago Ruiz realmente pensaba de ti. ¿Sabías que ella lo escucharía y te odiaría lo suficiente como para acabar contigo? Exactamente. Mauricio sonrió sin humor. La venganza es un plato que se sirve frío, Santiago, y yo he tenido mucho tiempo para enfriarlo. Santiago salió del apartamento de Mauricio sintiendo que el mundo se había inclinado en un ángulo diferente. Tenía el análisis forense en su teléfono. Tenía la confesión de Mauricio grabada discretamente. Tenía la verdad, pero ¿qué haría Valeria con esa verdad? Eran las 9 de la noche cuando llegó al edificio de oficinas donde Valeria tenía su sede. El guardia de seguridad lo reconoció de su reunión anterior y lo dejó subir. La oficina de Valeria estaba en el 10º piso, con vistas a la ciudad iluminada. Ella estaba sola, como había esperado, trabajando en su laptop con una taza de té frío a su lado, cuando Santiago tocó a la puerta de cristal. Ella levantó la mirada. No pareció sorprendida de verlo. Tengo algo que necesitas escuchar, dijo Santiago sin preámbulos. Valeria lo estudió durante un largo momento, luego asintió y señaló la silla frente a su escritorio. Santiago colocó su teléfono en el escritorio y reprodujo el análisis forense, explicando cada detalle técnico. Luego reprodujo la confesión de Mauricio. Valeria escuchó todo en completo silencio, su expresión imposible de leer cuando terminó. Ella se quedó inmóvil durante tanto tiempo que Santiago comenzó a preguntarse si había escuchado finalmente. Valeria habló y su voz era apenas un susurro. La grabación, ese audio es la razón por la que dejé de considerar cualquier posibilidad de... Su detuvo, tragando saliva con dificultad. Cuando Luna empezó a preguntar por ti, yo quería creer que tal vez había sido solo joven, asustado. Estúpido. Que tal vez había una explicación que pudiera entender. Sus manos temblaban ligeramente. Santiago nunca la había visto temblar. Entonces recibí ese audio, continuó, y pensé que había tenido razón en odiarte. Pensé que eras cruel, malicioso. Que me habías visto como basura desde el principio. Dejé de preguntarme si merecías una segunda oportunidad. Dejé de preguntarme si Luna merecía conocer a su padre. Solo seguí adelante con el plan de destruirte.
Valeria finalmente lo miró a los ojos. Todo este tiempo pensé que estaba buscando justicia, pero Mauricio me manipuló igual que te manipuló a ti, me usó como arma para su propia venganza. El silencio entre ellos era denso con todo lo no dicho. Durante 7 años fui un cobarde, dijo Santiago finalmente. El audio era falso. Pero el abandono fue real. Elegí la ambición sobre ti. Elegí la seguridad sobre nuestra familia. No necesitabas una grabación falsa para tener razones de odiarme. Valeria, las razones reales eran suficientes, lo sé. Su voz era cansada, por eso esto es tan complicado. Porque si fuiste un cobarde, si me abandonaste cuando más te necesitaba, si tomaste mi trabajo, mi dinero, mis ideas y construiste tu vida como si yo nunca hubiera existido, lo sé. Pero ¿sabes qué es lo peor, Santiago? Valeria se levantó y caminó hacia la ventana abrazándose a sí misma. Lo peor es que vi tu nombre en esos documentos hace 2 años y en lugar de alejarme, en lugar de seguir con mi vida, construí toda esta venganza elaborada. Pasé 2 años planeando esto. 2 años en los que podría haber estado enfocándome en Luna, en mi vida, en ser feliz. Se volvió hacia él y por primera vez Santiago vio lágrimas en sus ojos. Mauricio me usó, pero yo me dejé usar porque una parte de mí quería esto. Quería que sintieras, aunque fuera una fracción del dolor que me causaste. ¿Y qué me hace eso? Humana, respondió Santiago suavemente, te hace. Humana hablaron durante horas. Esa noche, Santiago le contó sobre su matrimonio fallido con Carla, sobre cómo había saboteado cada relación después porque nunca podía perdonarse a sí mismo, sobre las noches en que había buscado su nombre en internet, preguntándose dónde estaba, si estaba bien. Si el bebé había sido niño o niña, niña, dijo Valeria con una pequeña sonrisa a través de las lágrimas. Luna, tiene tus ojos y mi terquedad. ¿Puedo verla? No ahora, pero algún día. Cuando estés lista. Valeria lo miró durante un largo tiempo. No sé si alguna vez estaré lista. Santiago, no sé si confío en ti, no sé si puedo perdonarte o sí. Debería, no te estoy pidiendo perdón, solo quiero la oportunidad de ser mejor, de ser lo que debía haber sido hace 7 años. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa cuando Valeria finalmente habló de nuevo. Voy a retirar mi oferta de inversión, dijo. No puedo hacer esto, no puedo usar a Luna como peón en un juego de venganza. No puedo construir mi vida entera alrededor de odiarte. Me he dado cuenta de que, si hago esto, si te destruyo, me destruyo a mí misma en el proceso. Valeria, encuentra otro inversor. Santiago, salva tu negocio o piérdelo, pero hazlo sin mí. Necesito pensar sobre todo esto, sobre lo que es mejor para Luna, sobre quién quiero ser. Santiago asintió, sintiendo algo extraño en su pecho. No era alivio exactamente. Tal vez era respeto. Gracias, le dijo, por escuchar, por no ser tan despiadada como yo merecía que fueras. Valeria sonrió tristemente. No me des las gracias todavía. Todavía no sé qué voy a hacer. Solo sé que esto, señaló los documentos de inversión en su escritorio, no es la respuesta. Santiago se levantó para irse. Pero en la puerta se detuvo. Para lo que valga, criaste a una hija increíble sin mí. Eso dice todo sobre quién eres tú y quién soy yo. Cuando la puerta se cerró, Valeria se hundió en su silla y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas por lo que había perdido, por lo que casi había hecho, por la complejidad imposible del perdón, y lágrimas porque, después de todos estos años, finalmente había dicho su verdad. Él había escuchado, pero lo que venía después, eso todavía estaba por escribirse. El proceso de bancarrota fue rápido y brutal. Sin la inversión de Valeria, los hoteles de Santiago cayeron como fichas de dominó. Los acreedores llegaron primero, luego los abogados, después los medios. En cuestión de semanas, todo lo que Santiago había construido lo más honestamente, todo lo que había tomado prestado de otros desapareció. El apartamento de lujo en el barrio de Salamanca fue lo primero en irse. Santiago empacó sus pertenencias en las mismas 2 maletas con las que Valeria había vivido años atrás, aunque él no lo sabía. Se mudó a un estudio pequeño en Carabanchel,
con paredes delgadas y una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban por la noche y Mauricio, su ex suegro, se aseguró de que los tabloides supieran todo. El empresario hotelero tiene una hija secreta, decían los titulares, abandonó a su familia por ambición, las redes sociales fueron despiadadas, antiguos socios dejaron de responder sus llamadas. Amigos que había cultivado durante años desaparecieron como vapor. Santiago se encontró a los 38 años, exactamente donde había empezado. Peor. En realidad, porque esta vez llevaba el peso de saber quién era realmente. Pasó 2 meses enviando currículums. La mayoría nunca recibió respuesta. Los que sí respondían rechazaban su solicitud después de buscar su nombre en Google. Nadie quería asociarse con el escándalo. Finalmente, un hombre mayor llamado Tomás, dueño de una pequeña posada en las montañas de la Sierra de Guadarrama, le ofreció trabajo como gerente. El salario era modesto, el lugar era humilde, pero Tomás no había preguntado sobre su pasado. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo simplemente, yo tuve la mía hace muchos años. Ahora te toco a ti. Santiago aceptó con una gratitud que le quemaba la garganta. La posada tenía 8 habitaciones, un comedor pequeño y vistas a las montañas que cambiaban de color con cada estación. El trabajo era simple pero honesto: atender a los huéspedes, gestionar reservas, ayudar en la cocina cuando era necesario. Por las noches, Santiago se sentaba en el porche trasero y miraba las estrellas, más de las que había visto en años viviendo en Madrid, y se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Pero por primera vez en su vida adulta, no tenía que mentir sobre quién era, no tenía que impresionar a nadie, no tenía que fingir ser más de lo que era. Era liberador de una manera que nunca había esperado. Una noche, después de 2 meses en la posada, Santiago finalmente se sintió listo. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir, no un mensaje de texto, no un email rápido, una carta real escrita a mano, con todas las palabras que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Querida Valeria, comenzaba. Le tomó 4 horas y 6 intentos fallidos completarla. No pidió perdón porque sabía que las palabras eran insuficientes. No trató de justificarse porque no había justificación. Simplemente le dijo la verdad, que había sido un cobarde, que había priorizado sus sueños sobre ella, que había pasado 7 años tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta cuando sabía que no era así. Luna merece saber que su padre quiere conocerla, escribió al final, no por mi bien, sino porque cada niña merece tener esa opción. No te estoy pidiendo que me perdones. No estoy pidiendo un lugar en tu vida. Solo te estoy pidiendo, si algún día sientes que es correcto, que le permitas conocerme. Trabajaré cada día para ser alguien digno de ese privilegio. Envió la carta sin esperar respuesta. Los días se convirtieron en semanas. Santiago cayó en una rutina tranquila. Despertaba temprano, preparaba el desayuno para los huéspedes, limpiaba habitaciones, caminaba por las montañas durante sus descansos. Por las tardes, leía libros que había comprado en una tienda de segunda mano del pueblo. Por las noches, escribía en un diario reflexiones honestas sobre quién había sido y quién quería ser. Dejó de beber, algo que había estado haciendo demasiado durante los últimos años. Comenzó a correr por los senderos de montaña, sintiendo como sus pulmones ardían y sus piernas dolían. Agradecido por el dolor físico que ahogaba el emocional, Tomás lo observaba con aprobación callada. «Estás encontrando tu camino», le dijo una tarde mientras compartían café en la cocina. «No es el camino que planeaste, pero tal vez es el que necesitabas». Santiago asintió, sin confiar en su voz para responder. 6 meses después de enviar la carta, su teléfono sonó con un número desconocido. Su corazón se detuvo cuando vio el mensaje. «Luna quiere conocerte. No hay promesas más allá de esto. Sábado a las 3 p.m. en el Parque del Retiro, cerca del estanque. No llegues tarde». Santiago leyó el mensaje 20 veces. Con las manos temblando, respondió simplemente: «Estaré ahí. Gracias». Los días hasta el sábado fueron los más largos de su vida. Pidió el día libre a Tomás, quien simplemente asintió y le dio una palmada en el hombro. Santiago tomó el tren a Madrid el viernes por la noche, incapaz de arriesgarse a llegar tarde. Pasó la noche en un hostal barato, sin dormir, ensayando mentalmente qué diría. El sábado llegó con un cielo despejado y brillante.
Santiago llegó al parque a las 2:30, media hora temprano. Y esperó cerca del estanque con el corazón latiendo, tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. A las 3:01 las vio. Valeria caminaba con una niña de la mano, una niña con su cabello oscuro y sus ojos. Vestida con un suéter amarillo y unos jeans, Luna. Santiago se puso de pie, inseguro. Con las piernas que apenas lo sostenían, Valeria se detuvo a unos metros de distancia. Sus ojos se encontraron por un momento y Santiago vio algo allí. No, perdón, todavía no, pero tal vez la posibilidad de algo más allá del dolor. Luna lo miraba con curiosidad cautelosa. Medio escondida detrás de su madre, Luna dijo: Valeria suavemente, este es Santiago. La niña dio un paso adelante, estudiándolo con esa intensidad particular de los niños. ¿Tú eres mi papá?, preguntó directamente. Santiago se arrodilló para estar a su altura. Con lágrimas ya formándose en sus ojos, Sil dijo con voz quebrada: soy tu papá, y siento mucho no haber estado ahí antes. Luna inclinó la cabeza. Pensativa: mamá dice que estabas asustado. Tu mamá tiene razón. Estaba muy asustado, pero eso no fue excusa. Debería haber sido valiente por ti y ahora ya no tienes miedo. Santiago tragó saliva. Todavía tengo miedo, pero ahora sé que estar asustado no es razón. Para huir, Luna consideró esto por un momento, luego señaló hacia los columpios. ¿Quieres venir a los columpios? Y así, con esa simple pregunta, comenzó algo nuevo durante los siguientes meses. Santiago vio a Luna 2 veces al mes. Siempre con Valeria cerca, siempre en lugares públicos, siempre bajo sus términos. Santiago nunca se quejó. Llegaba temprano a cada encuentro, traía pequeños detalles que Luna mencionaba, un libro sobre las estrellas, piezas de ajedrez para enseñarle a jugar, y escuchaba más de lo que hablaba. Le enseñó ajedrez en las tardes del parque, igual que su propio padre le había enseñado. Luna resultó ser sorprendentemente buena, pensando 3 movimientos adelante con una concentración feroz que le recordaba a Valeria. El ajedrez es como la vida, le dijo una tarde. A veces tomas malas decisiones, pero lo importante es aprender de ellas y jugar mejor la próxima vez. Luna lo miró con esos ojos sabios de 7 años. ¿Por eso te fuiste? ¿Porque tomaste una mala decisión? Santiago sintió el peso de la pregunta. Sí, tomé la peor decisión de mi vida, pero estoy tratando de jugar mejor ahora. Está bien, dijo Luna, moviendo su torre. Todos nos equivocamos a veces. Jaque mate, por cierto. Santiago miró el tablero y se rió. Una risa genuina que no había sentido en años. Valeria observaba estas interacciones desde una banca cercana, leyendo o trabajando en su laptop, pero siempre presente. A veces, Santiago la sorprendía mirándolo y algo pasaba entre ellos. No amor, no todavía. Tal vez nunca más, pero un reconocimiento de que ambos habían cambiado. Un año después del primer encuentro, en el 8º cumpleaños de Luna, Valeria invitó a Santiago a la fiesta. Era pequeña. Solo algunos amigos de Luna de la escuela y unos pocos familiares de Valeria que finalmente habían hecho las paces con ella. Santiago llegó con un regalo simple, un telescopio pequeño que había ahorrado durante meses para comprar. Luna había mencionado que quería ver las estrellas de cerca. Mientras Luna soplaba las velas, rodeada de amigos, Santiago y Valeria se encontraron de pie en lados opuestos de la mesa. Sus ojos se encontraron sobre las llamas bailantes. Después, cuando los niños jugaban y los adultos conversaban, Valeria se acercó a Santiago en la cocina, donde él estaba lavando platos sin que nadie se lo pidiera. No tenías que hacer eso, dijo ella suavemente. Lo sé, pero quería ayudar. Valeria se apoyó contra el mostrador, observándolo. Has cambiado, dijo finalmente. Eres más callado, más honesto. Santiago dejó el plato que estaba lavando y se secó las manos. Tuve que perderlo todo para encontrar quién era realmente. Resulta que la persona que pensé que era nunca existió realmente. ¿Y quién eres ahora? Santiago lo pensó cuidadosamente. Soy alguien que está tratando, que falla a menudo, que ya no finge tener todas las respuestas. Soy un padre que llegó 7 años tarde pero que se presenta ahora. Soy solo yo, sin todo el resto. Valeria asintió lentamente, algo suavizándose en su expresión. No sé si alguna vez podré confiar en ti, otra vez la admitió. Construí muros muy altos por una razón, lo sé, y no te estoy pidiendo que los derrumbes, solo. Gracias por dejarme conocer a Luna, eso es más de lo que merecía. No lo hice por ti, dijo Valeria, lo hice por ella,
porque se merecía la opción de conocer a su padre, incluso si ese padre la decepcionó antes. ¿Y ahora? Preguntó Santiago suavemente. ¿Crees que todavía la estoy decepcionando? Valeria miró hacia la sala, donde Luna reía con sus amigos, feliz y completa. No, dijo finalmente, no creo que lo estés haciendo, te has presentado, has sido consistente, has sido real. Eso cuenta para algo. Era el mayor cumplido que Santiago había recibido en años. Esa noche, Santiago regresó a su pequeño apartamento en Carabanchel, en la pared. Luna había colgado un dibujo que le había dado semanas atrás. Era de tres personas tomadas de la mano, una mujer alta, una niña pequeña y un hombre